Estamos contando sobre la muerte por coronavirus del ex juez Ollarvide a los 70 años, después de estar internado desde el 3 de julio, justamente por coronavirus. Ollarvide, que había sobrevivido a 47 juicios políticos, 47 pedidos de juicios políticos en 22 años de carrera, ¿no? Impresionante el número, y habla mucho de la justicia federal. Estamos con Daniel Santoro, que además escribió un libro sobre Ollarvide en el 2011 que se llama Señor Juez, y te preguntábamos, Daniel, por esas imágenes que buscaban extorsionar a Ollarvide y también a otros políticos que habían estado en Spartacus en ese momento. Sí, fundamentalmente Garbellano tiene una causa judicial, estoy hablando del Moira Kazan, donde Ollarvide denunció ante el ministro del Interior de ese momento, Carlos Corach, que intentaban extorsionarlo con ese video donde se lo veía él en el prostíbulo de Spartacus. Garbellano después sufrió un ataque a tiros, finalmente esa causa se terminó cerrando con el paso de los años, pero bueno, ese fue otro momento, digamos, escandaloso de la vida del juez Ollarvide, a raíz de todo esto, lo que había pasado con Spartacus, Franco. ¿Es cierto que hubo una reunión de Garbellano con Néstor Kirchner donde le pedían las imágenes que tenía Garbellano en Spartacus? Con Néstor Kirchner no, yo sé que hubo otros políticos que habían intervenido y que incluso el ministro del Interior, Carlos Corach, le había pedido que renuncie directamente, pero sin embargo él se resistió, fue al juicio político y finalmente en el año 2001, como contábamos antes, el Senado por la mayoría menemista terminó rechazando destituirlo y volvió, después de 4 años de estar con licencia psiquiátrica, volvió a ejercer como juez federal en Comodoro Pi, uno de los cargos más sensibles que tiene la política argentina, Franco, porque ahí es donde se juzgan los casos por corrupción, ¿no? Claro. ¿Y qué decían los colegas o qué dicen los colegas de Ollarvide? ¿Qué les generaba a Ollarvide? ¿Les generaba amistad, simpatía, rechazo? Bueno, él no era parte, digamos, había varios grupos en Comodoro Pi y él no participaba, era un juez que tenía una vida muy aislada, llegaba siempre con su custodia a Comodoro Pi, incluso quedaba un custodio en la puerta de su despacho y lo acompañaba hasta para ir al baño, para que tengas una idea de la actitud diferente que tenían otros jueces. Incluso el mismo, su mismo despacho era diferente al resto de los jueces federales que están ahí en los tribunales de Comodoro Pi en Retiro, porque tenía, por ejemplo, una alfombra para entrar a su despacho en ese edificio que antes era el edificio de Ferrocarriles Argentinos, que fue reciclado como tribunales federales. Adentro tenía todas cortinas rojas, una alfombra roja, porque yo fui varias veces al despacho, fui a entrevistarlo o a consultarlo, también sillas tapizadas, todas, tenía 3 o 4 cuadros al óleo de la Virgen del Cerro de Salta, porque él se había hecho devoto después de haberse salvado de la destitución en el Senado, y tenía un solo retrato, una sola foto, que era la foto de su madre, que obviamente esta madre enterriana, una ex empleada telefónica que lo había sobreprotegido durante toda su vida y que tuvo un papel fundamental en toda su vida personal hasta que murió, Frank. Daniel, lo quiero sumar a Javi Fabracci con la vida también de fama que siempre buscaba Ollarvide. Es más, hay muchas cosas para contar, ¿no? Pero recién veíamos imágenes de Ollarvide, por ejemplo, en un programa de radio, después de haber sido un juez polémico, era columnista de radio, ¿no? Iba con un Mercedes-Benz, con un sillón y tomaba champagne. ¿No le gustaba? Javi, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Creo que él dejaba traslucir algunas cosas que si las empezamos a atar podemos entender ese costado farandulero que tenía y de altísima exposición, que quizás es la vida que él siempre hubiera querido tener y vivir si no hubiera sido por esa presencia y esa presión tan grande de parte de esa madre tan tradicionalista, tan católica, que quizás lo contuvo, porque cuando su mamá muere es cuando él recién empieza a mostrarse más extrovertido en los medios, a blanquear su sexualidad, a hablar de su pareja, a mostrarse con su pareja. Mencionabas a Moria Kazan, ella fue la primera que deslizó la posibilidad de que él podía sumarse al Bailando por un Sueño. En el año 2013 él era ¿Fue el programa de Tinelli?
Mira, Moria lo quiso sumar como jurado. En un momento que ella no podía estar como jurada, dijo, bueno, tiene que venir otra gente que venga. Por ejemplo, lo mencionó el juez Ollarvide, eso pasó, por supuesto. Después, cuando él aparece bailando en esa fiesta del sindicato de taxistas, que es ese video que se hace viral, Marcelo Tinelli vuelve a intentar, ella ahí no era juez, vuelven a intentar, quedan en reunirse, no sé si finalmente llegó a haber una reunión, si charlaron, pero no se llegó a un acuerdo para que él participara del certamen, ni como jurado, ni como participante, ¿no? Pero bueno, él siempre tuvo una cercanía, lo vemos con la Mona Jiménez, no sé si estas imágenes son de aquel primer momento, pero en 2011 creo que fue la primera vez que él participó de un recital de la Mona Jiménez. Incluso en aquel momento creo que hubo bastante revuelo, quisieron acusarlo de falta de decoro, ¿no? Porque era magistrado en su momento, esto no... Esta es la del sindicato. No pasó a mayores, esta es la del sindicato. Después fue, creo que ahí lo veíamos también, el programa de Georgina Barbarosa y Victorio Neto en ese momento. ¿Este es el sindicato de taxistas, lo que veías ahí bailando? Pues exactamente. Después de eso va acá a este programa de Georgina y Victorio Neto a recrear esa coreografía que había hecho en el sindicato de taxistas con un tema de Memphis la Blusera, de la Flor Más Bella. Este me encanta, es mi preferido. Este es espectacular. Acá ya no era juez. No, me parece que este es el Ollarvide que siempre hubiera querido ser, insisto, si hubiera podido romper con esa... con ese costado tan tradicionalista que le venía un poco por herencia. Claro. Y por imposición, sobre todo, de su madre. Claro. Franco, ustedes saben que yo fui a Villaliza, Entre Ríos, donde él se crió. El padre de él era peluquero y en sus momentos libres tocaba la guitarra. Ajá. Después, entonces, de ahí heredó ese gusto por la música y por el baile y demás. Y después, cuando estuvo en un colegio secundario, también en Entre Ríos, antes de venir a estudiar, también había tenido una orquesta, así que siempre tuvo esa beta artística que no la podía mostrar. Pero bueno, yo hice eje en los aspectos políticos y judiciales de su biografía, ¿no? Claro. Después, bueno, él en la última incursión fue en la radio, en el programa de Coco Silly, como uno de los columnistas, donde también vuelve a elevar ese perfil, porque llegan autos de lujo, con un bolso de marca francesa muy importado, una botella de champán con galera, ¿no? Y siempre como un poco haciendo alarde de ese personaje tan atildado, digamos que parece ¿no? tan en las antípodas de lo que se supone es el lineamiento el mundo judicial, aparte. Y el lineamiento kirchnerista, ¿no? Obviamente, claro. ¿No? Lo Nacan Pop. Es más un exponente en ese perfil del menemismo que del kirchnerismo. Pero bueno, viste que todo tiene que ver con todo ahí. Otra de las veces que lo salvaron, creo que fue en el 2014, era por un anillo que tenía, un anillo de diamantes, que él había dicho en Punta del Este que lo había pagado $250.000. Por eso tuvo uno de los pedidos de juicio político, tuvo una denuncia penal, hasta que consiguió un peritaje muy raro que decía que en realidad la piedra no era un diamante, sino que era un billutería y todo lo demás, y también logró zafar de eso, pero obviamente le gustaba... Había dicho que lo había alquilado el anillo. Había dicho que lo había alquilado. Claro, que lo había alquilado y demás, pero bueno, eso fue siempre otro aspecto realmente muy dudoso. Aparte también tenía en su departamento de la Recoleta, tenía colecciones de estatuas y de antigüedades, con una denuncia de enriquecimiento ilícito también sobre su exnovio, que era un referee de básquet de Entre Ríos, el cual apareció vinculado a varias empresas y a varios automóviles, y con el que viajó una vez a Punta Cana, que lo fotografió la revista Noticias, ¿no? Entonces, obviamente, ese fue el aspecto. Nunca terminaban las causas por supuesto enriquecimiento ilícito. Ahí está el anillo. Contra este poderoso juez federal, ¿no? Daniel, en algún momento cuando él le preguntan por el tema del sobreseimiento por enriquecimiento ilícito, creo que es en esa oportunidad, él dice el enriquecimiento ilícito o el patrimonio en realidad del matrimonio Kirchner, él desliza la frase "me agarraron del cogote", y hace referencia, tengo entendido, a Estiuso.
¿Esto es así? ¿Y a qué se refiere con me agarraron del cogote? ¿Con qué lo tenían? ¿Con este costado desde el enriquecimiento ilícito? ¿Con imágenes de Spartacus? Por todos estos escándalos era un juez vulnerable para el menemismo, para el kirchnerismo, para todo lo demás, ¿no? Yo recién cuando estaba hablando de su propio enriquecimiento ilícito, Ajá. porque él no podía justificar sus consumos de tarjeta de crédito con un sueldo de juez federal. Ahora, lo que vos te referís es que él tuvo la causa por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner. Claro. En el año 2008, Moner Sanz denunció que los Kirchner habían aumentado en un solo año su patrimonio en un 158%. Y el juez, en una resolución expresa en 48 horas, lo sobreselló. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando salta la causa de los cuadernos de las coimas en el año 2018, el contador de los Kirchner, el histórico contador de los Kirchner, Manzanares, dice, sí, yo participé de ese sobreseimiento. A mí me llamó Néstor Kirchner y me dijo, vení de Río Gallegos a Buenos Aires, y para mi sorpresa, dice Manzanares, ¿no? Me reúno con Ollarvide en una casa de seguridad de la CIDE, y ahí Ollarvide, antes de hablar, dice, quiero champán y masitas, y después Manzanares le explicó cómo tenía que hacer para sobreseerlo frente, supuestamente, a la presencia de un perito de la Corte. Entonces, eso pasó en el año 2008, pero cuando él es llamado como a indagatoria a la causa de los cuadernos de las coimas, él dice, Estiuso me agarró del cogote, por eso es que yo firmé ese sobreseimiento, ¿no? Ese es otro de los aspectos oscuros de la vida de Norberto Ollarvide. Ayudó a Vudú, ayudó a Cristina y a Néstor. ¿A qué otro político ayudó, Daniel? Bueno, él tuvo en Clarín en el año 2013, cuando descubrimos el caso de las viviendas sociales de las madres de Plaza de Mayo, en ese caso él tuvo la denuncia y no llamó a indagatoria a Devido ni tampoco a Eve de Bonafini, que había firmado los contratos del plan Sueños Compartidos. Recién cuando la Cámara Federal le sacó la causa, el juez Martínez de Giorgi terminó haciendo esos llamados a indagatorias, ¿no? También a los sindicalistas que habían recibido un crédito del Banco Mundial y habían desviado los fondos, también a Vudú por los depósitos de la masa de dinero inmovilizada que tiene la ANSES, también lo salvó. Ahora, lo que sí es cierto, actuó bastante bien en la causa de la mafia de los medicamentos. Ustedes recordarán, él estaba muy conmovido por las muertes que habían provocado los medicamentos adulterados, y lo procesó a Zanola, que en ese momento era el hombre fuerte, el secretario general del sindicato de bancarios. No se metió con Moyano, obviamente, solamente procesó a un gerente de la obra social de camioneros, pero esa fue una de las causas que más avanzó Ollarvide en su trayectoria como juez federal. La última, Daniel, ¿se lleva secretos Ollarvide con la muerte? Se lleva realmente muchos secretos, porque recién ahora uno va descubriendo cómo era ese canje de impunidad para los políticos a cambio de que él continuara haciendo... ustedes recuerdan lo que le dijo a Garabano, ¿no? Cuando Garabano, el ministro de Justicia de Macri, le pidió que renunciara, y dijo, si quieren proceso a Cristina, ¿no? Era esa toma y daca, que realmente es uno de los problemas estructurales de la justicia argentina, y sin lugar a dudas se llevan muchos otros secretos, porque aparte Ollarvide estaba subrogando otro juzgado en ese momento, estaba suplente, entonces muchas de las causas de corrupción durante las dos presidencias de Cristina Kirchner caían o en el juzgado de él o en el juzgado que estaba subrogando, y obviamente permitió que muchas causas terminaran cerradas, sobreseídas o cajoneadas, ¿no? Gracias, Daniel, por estos minutos. Ya, porque un abrazo, Daniel Santoro, que escribió el libro El Señor Juez y que tiene todos los detalles de la vida del ex juez Ollarvide, que murió hoy por coronavirus.